Y cuidado con los riegos por goteo, hay que vigilarlos a diario, ¿sabes? Después de que haya saltado el agua, el programa, si puedes, echa un vistazo porque hay sustos. Se acaba la primavera y empieza la temporada de calor. En el capítulo de hoy vamos a recordar algunos de esos consejos para afrontar con el mayor de los éxitos esta temporada. De manos de Justo repasaremos cada una de las técnicas a tener en cuenta y hablaremos de qué consiste una guardería de bonsái. Empezamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast, el podcast dedicado al arte del bonsai, donde podrás disfrutar de este mundo de una forma diferente, con un nuevo capítulo cada 10 días. Volvemos a hablar en el podcast de temperaturas y bonsai, de cómo podemos soportar un poco este verano que se nos acerca y qué mejor que hacerlo de mano de uno de estos grandes profesionales que tenemos en nuestro país. Hola Justo, ¿qué tal? Justo de Kikai Bonsai, bienvenido de nuevo. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues nada, yo Pues aquí aquí estamos. preparando un poco estas temperaturas que se nos acercan, que se ha metido el calor de golpe y porrazo. Y bueno, yo quiero que hoy el podcast vaya un poco enfocado a eso, ¿no? A cómo tenemos que preparar nuestros árboles en estas 2-3 semanas que tenemos antes de que entre el pleno verano. Y qué mejor manera de empezar que preguntarte, oye, ahora que los días son más largos, ahora que empiezan a subir las temperaturas, ¿qué le pasa a nuestro bonsái? Pues que no paran de crecer. Ahora es el mejor momento en esta parte de la primavera, prácticamente en toda España. Y claro, muchas horas de luz, una temperatura muy agradable en general, aunque sean altas, pero las plantas siguen creciendo. Y claro, las plantas quieren comer. Si no paran de crecer, pues necesitan comida. Entonces, pues nada, riego y agua, todo lo que se pueda. Bueno, lo que necesiten, claro. Y bueno, ya hemos pasado esa fase del trasplante que parece que es la que todos nos volvemos más locos, la que cogemos con más ganas, ¿no? Y ahora, y como tú bien has dicho, los árboles no paran de crecer. ¿Qué precauciones tenemos que tener a nivel de trabajo ahora que vamos un poquito más de cara a esas temperaturas, a ese calor? Bueno, pues hay que tener varias precauciones. Si lo enfocamos al calor, principalmente la ubicación del árbol. Es muy importante la ubicación, ya si no lo hemos cambiado, ir pensando en ubicar en función pues de la especie, del tipo de árboles o del trabajo que hayamos hecho durante esta primavera o invierno, por ejemplo. Eh, Árboles, también depende en qué zona vivamos, pero bueno, así en general, por ejemplo, árboles que necesitan un poquito más de sombra, menos horas de sol directo, pues ya hay que buscar zonas que tengan menos horas de luz directa, por ejemplo, del sol que caiga a plomo, evitar esas horas, por ejemplo, zonas de sombra, o bien poner un sombraje, o bueno, pues proteger un poco en cuanto a la exposición del sol. Y otros, en cambio, pues necesitan mucha más luz para evitar, por ejemplo, que salga hongos como el oidio. Por ejemplo, puede ser en los manzanos, en los rosales, en los arces. Pues tampoco les conviene mucho poner una sombra ni muy oscura ni en zonas que estén poco ventiladas, porque si no, las hojas, por ejemplo, las paredes celulares de las hojas, bueno, del tejido, pues no son suficientemente gruesas o más propensos a que, por ejemplo, el oidium les ataque, ciertos tipos de hongos, o las rollas, por ejemplo, a los crataegus, que les suele pasar. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta, más que fumigarlos y tal, la ubicación es muy importante. Entonces, por ejemplo, los pinos silvestres, pues, o las sabinas, pues pueden estar perfectamente a pleno sol, que les caiga el sol, pero claro, si queremos que tenga las hojas azuladas y cierto grosor, pues a lo mejor con 6-8 horas diarias es suficiente. Si están, ¿sabes? Desde que sale el sol a las 7 y pico de la mañana hasta las 9 y pico, pues bueno, pues las hojas también serán un poquito más amarillas, un poquito más cortas. Tenemos que ver luego el tema de la ubicación para el crecimiento y luego también
pues nuestros tiempos de riego. Claro, si los que estamos todo el día en casa, para poder regarlos, pues no tenemos ese problema, ¿no? Porque regamos en las horas centrales, que son las mejores. Cuando la planta tiene mayor estrés hídrico, que es más evapotranspiración, que es por la mañana, al pleno mediodía, desde, no sé, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo, pues son las mejores horas de riego, las horas centrales. Porque es cuando la planta necesita más agua, como nosotros, cuando queremos beber agua, ¿no? Pues, ¿qué hora? Pues cuando tiene sed, ¿no? Cuando hace calor. Claro. Pues las plantas igual se deshidratan esas horas. Y si puedes hacerlo bien, si no, pues bueno, si no llegas a esas horas centrales, no puedes regarlas, pues claro, también tienes que equilibrar y ponerlos un poco más a la sombra. Esas plantas en una zona un poco más protegida para que aguante hasta que llegues a regarlo, salvo que tengas riego por goteo. Y cuidado con los riegos por goteo, hay que vigilarlos a diario, ¿sabes? Después de que haya saltado el agua, el programa, si puedes, echa un vistazo porque hay sustos. Sí, nos confiamos mucho de los riegos por goteo y es lo que tú dices, regar por goteo te facilita, pero no es la solución, hay que seguir echando ese vistazo diario a nuestros árboles, ¿verdad? Digamos que el riego por goteo lo usamos, se puede usar cuando no hay más remedio, cuando no tienes a nadie que te pueda regar en casa o bueno, un poco de suplemento, ¿no? De refuerzo y luego ya, pues, siempre que puedas regar con manguera, pues regas con manguera o vigilar por si hay algún trocito que no ha regado o se ha regado de más. También es peligroso eso. Oye, yo te quiero preguntar porque siempre está el comentario de qué luz es la mejor, la del sol de la mañana o la del sol de la tarde. Bueno, es muy sencillo. La intensidad lumínica más o menos es similar. La diferencia es que por la mañana ya la planta ha descansado por la noche y claro, las temperaturas están más bajas. Entonces, pues no tiene tanto problema de deshidratación y sobre todo de temperatura. La planta pues empieza a tener una temperatura, a tener 20 y tantos grados, hasta los 30, como mucho ya a media mañana, y está en la parte ideal. ¿Qué pasa en poniente, digamos, en la tarde? Que la planta está recalentada, ya tiene todo el calor del día, ya tiene una temperatura alta la planta y ya el sol de poniente, si la planta no está a la sombra, por ejemplo, y no ha sido regada, pues claro, ya la está recalentando, ya está subiendo la temperatura y claro, la planta pues ya está muy estresada, ya está, dice, joder, necesito una ayuda, necesito un refuerzo, ¿no? Entonces, claro, es más bien tema de temperatura, está la planta ya recalentada. Pero el tema lumínico, bien. Entonces, un truquillo que hay, pues si tienes poniente, pues como el sol ya está bastante inclinado, los rayos del sol pues calientan más la maceta cierto, y como la maceta por el material que es y tal se acumula mucho calor, pues lo mejor es protegerla, o bien con la valla de la casa, con la barandilla de la terraza, por spam, madera, otra maceta de otro árbol. Hay quien pone, por ejemplo, toallas mojadas, no sé, también un poco la parte estética, ¿no? Pero algo que proteja, pero la parte superficial de la planta, si no falta agua, la soporta. Si ya estás al final del día que vas a regar ahí en la noche y tal, y no has llegado aún, pues es mejor no ponerse a poniente porque a lo mejor la planta no llega al riego. Esa recomendación es la verdad que es bastante buena porque de hecho el año pasado creo que fue de las primeras veces que Luis Vallejo en su museo compartió esa publicación, ¿no? De cómo afrontaban ellos cubriendo las macetas con esas toallas o esa tela un poco más gruesa para que tengan ese exceso de humedad y, como bien dices, proteja o baje un poco la temperatura del cepellón, porque ¿qué puede ser lo más peligroso que pase si tiene una radiación muy fuerte la maceta, el suelo? Es decir, en la planta lo conocemos todo, la fotosíntesis, sabemos que la planta empieza a evapotranspirar, abre mucho más los estomas, respira, se protege, pero ¿qué pasa con la maceta, con las raíces? Pues si la temperatura es muy alta, pues termina muriendo. Hay plantas que prácticamente se agotan. Soportan ese calor ciertas horas
un número determinado de horas, ¿no? Es que casi todas las plantas, no, como el sol se mueve, no está todo el día completamente pegando siempre en el mismo sitio. Está un poco este-oeste. Entonces, bueno, pues están en una zona y tal, y el árbol se va moviendo. Luego están las copas de otros árboles y se van sombreando unos a otros. Entonces, es muy difícil que un árbol esté soleado muchas horas seguidas. Pero claro, es como todo, depende de la ubicación. Si estás pegado, si el árbol lo tienes al lado de un muro donde apenas corre el aire, una esquina, aunque lo tengas separado 1 metro de distancia, tienes todo el poniente, pero claro, el poniente a lo mejor desde las 5 de la tarde hasta las 9 le está pegando el sol, pues claro, la raíz en esa zona seguramente coge mucha temperatura, aunque hayan crecido ante la primavera, pues si no tiene el agua suficiente posiblemente terminen muriendo, aunque la maceta sea grande. Si la maceta es pequeña, aunque la tierra esté húmeda y eso, si no hay en algún momento que pueda llegar a haber un seconcillo y la planta y las raíces colapsen, posiblemente ya con las temperaturas tan altas que superen los 50 grados y tal, la planta se agota, muere por agotamiento y es que colapsa. O sea, de un día para otro la ves y vas a tener la sensación que las hojas, el brillo de las hojas, el color, es opaco. O sea, no tiene brillo. O sea, está un verde opaco y tal. Y dice, aquí pasa algo. Al día siguiente ya se empiezan a poner marrones o tal. Y si sobrevive a la semana por ahí, dice, joder, se tiene fitospora, no sé qué. No, es que ya la planta se ha debilitado, ha sobrevivido una parte, ha pasado la hora de calor que sea, intenta la planta recuperar, pero claro, la fitospora, pues la está atacando. Y bueno, si no es una cosa, es otra. La planta termina muriendo. Oye, y con el tema del abonado, ¿qué precauciones tenemos que tomar o cómo podemos preparar al árbol para llegar más fuerte a ese periodo más crítico del verano? Pues, a ver, con el tema de los abonos, muchas veces nos obsesionábamos que si algún tipo de oligoelemento, alguna fórmula secreta. Yo creo que lo mejor es abonos sencillos. En el mercado hay un montón de tipos de abonos para bonsai, muy equilibrados, que tienen prácticamente de todo. Entonces, pues bueno, no te digo que abones todas las semanas, se te puede pasar alguna semana, bajo cada 2 semanas, cuando toque el abono. Tampoco hay que hacer, por mucho abonar, la planta no va a ir mejor, a no ser que tenga unos crecimientos bestiales. Entonces, si no tiene unos crecimientos muy fuertes, tampoco hay que abonar mucho porque también la terminas matando. Vas a aumentar la salinidad en el sustrato y la terminas matando. Entonces, o igual que si tienes podas de foliados, olvídate del abono, no le des, igual que el riego, controla el riego para no matarlo. Eso son cositas que hay que tener en cuenta ahora que suben las temperaturas y tal. Entonces, con el tema de los abonos, yo lo que puedo recomendar, que lo he hablado con profesionales y, con profesionales no del mundo del bonsai, pero sí con el tema de los abonos, de la agricultura, el calcio. El calcio ayuda bastante en la subida del agua, fortalece bastante la conducción. Entonces, por ejemplo, quelatos de calcio. Dicen que va bastante bien en los calores, pero claro, tampoco puedes abusar mucho de ellos. Como mucho puedes darlo 2 veces en la temporada de crecimiento de la planta. Pues a partir de ahora, un poquito más adelante, hasta agosto, septiembre. Y ya está. Todo lo que has dicho, vamos, lo confirmo, porque es cierto que el calcio quizás sea uno de los grandes olvidados en los abonos. Siempre hablamos de nitrógeno, fósforo y potasio, pero el calcio participa en un montón de procesos dentro de la planta y es muy necesario, y sobre todo le ayuda a superar momentos de estrés y ayuda muchísimo a nuestras plantas a funcionar. Y en el color de las hojas, en el grosor, se nota bastante porque, claro, es que ahora empiezan los calores y claro, nos pillan en pleno crecimiento. Y claro, según la zona, pues muchas plantas se separan, pero se paran
por exceso de temperatura. Por ejemplo, a algunas las viene fenomenal, como pueden ser los alcornoques, pero son plantas puntuales mediterráneas que les vienen muy bien las altas temperaturas, pues son puntuales, muy poquitas. Con las olas de calor y eso, normalmente las plantas pues casi que se llegan a letargar. Están ahí sobreviviendo, mantienen el color, el tipo, pero ya paran el crecimiento. Y ya como que se van preparando para la época estival y ya casi que empiezan a madurar para el otoño, pero claro, paran de crecer. Y si crecen poquísimo. Entonces, claro, puedes seguir alimentándolas porque también si no le has quitado muchas hojas, no has podado mucho, pues lo normal es que engrosen. O sea, se empiezan a engordar las ramas. Entonces es el momento que también no puede faltar el abono, igual que el riego, ¿no? Porque ya tienen hojas y tal, y ya han gastado toda la energía en crecimiento, pues venga, ahora engordar para coger reservas para el año que viene, para soportar el invierno. Entonces, bueno, pues son esas cosillas que tienes que tener en cuenta. Oye, ¿y qué hay de ese mito o leyenda urbana de no regar en las horas centrales del día, no mojar la hoja en las horas centrales del día? ¿Qué podemos decir? Pues totalmente falso. Me encanta preguntarlo porque me sorprende que todavía... Llevo toda la vida regando, es un mito falso, como has dicho, es un mito, una leyenda urbana, que igual que pone, no sé, hay muchas cosillas por ahí extrañas que ves y nada, la mejor forma de cargarse un mito es haciendo pruebas. ¿Sabes? Haciendo lo contrario. Entonces yo por ejemplo, aquí pues llevo toda la vida regando en pleno calor y mojando. Entonces, es el momento que más evapotranspiración tiene la planta, cuanto más agua necesita. Cuando cae el calor, por ejemplo, mira, es que se ven los campos de cultivo. ¿Cuándo empiezan a regar los campos de cultivo? Es que ellos lo van midiendo todo para aprovechar el mejor momento de riego. Pues cuando la planta va, antes de empezar el estrés hídrico, es cuando empiezan a regarlas. A no ser que no puedan en otro momento por algún motivo, ¿no? Pero si pueden, regan en pleno calor, cuando la planta está ya antes de que le falte agua. O sea, es que antes de que se ponga lacia. Sí. Y con los bonsáis igual. Por ejemplo, por la mañana hasta las 10, las 11, a no ser que pegue un sol bestial, escarbas un poquito, tú ves un poquito mejor secas por encima. Bueno, muchos bonsáis están húmedos, otros escarbas un poquito por encima y siguen húmedos. Luego ya a partir de las 11, de las 12, las macetas más pequeñas que están más soleadas, abajo ya empiezan a secar un poquillo. Pero yo, por ejemplo, en la zona en la que estoy aquí en Madrid, en la sierra, pues sin problema alguno hasta las 12, las 3, podemos regar hasta las 5 las 6 de la tarde, que es las horas centrales de calor, y las plantas van fenomenal, los crecimientos y tal. Y por las mañanas, cuando hace mucho calor, que vienen olas de calor, pues un chispazo, como decimos nosotros, que es mojar un poquito por encima, los bonsáis, pues de ajos de mayor crecimiento, no sé, a lo mejor, por ejemplo, los arces, los caducos, los prunos, los que tienen maceta de sojín, pero en cambio las coníferas, a lo mejor las sabinas algunas, pero el resto de coníferas, los pinos, no es necesario. Pero sí que lo que me comentabas antes, de refrescar, de mojar las copas y eso, nosotros por norma general no los mojamos. Si pasa algo, normalmente con este calor no pasa nada cuando hace mucho calor. Cuando, por ejemplo, con plena luz, mediodía, se hace aire, tú mojas y es que a los pocos minutos está seco. Está secado como la ropa, ¿no? Se seca y no pasa nada. Sí. Pero claro, luego ya a las últimas, por la mañana temprano, bueno, no sé, tampoco lo hacemos mucho, pero por ejemplo, a los pinos casi, yo creo que nunca los mojamos, alguna vez así. A las sabinas les viene siempre bien por el tema de evitar un poco de araña o fastidiarlo un poquillo si tiene algo de araña, ¿no? Si acaso están empezando. Correcto. Pero hay que evitar, por ejemplo, las horas de la tarde y tal, sobre todo cuando están las temperaturas en torno a los 22, 28 grados en las tardes, noches, porque sí que puede haber algún problema de hongo. Sí, puede haberlo. Sí. Eso sí, el mito del no mojar por el efecto, realmente el mito, vamos a explicar el mito por si alguien todavía no lo ha escuchado, que me sorprendería mucho que siendo aficionado del bonsái no lo haya escuchado. El mito de que cuando regamos en el centro del día y mojamos la hoja, provocamos un efecto lupa y quemamos la hoja.
Y Nada, eso no, es mentira. eso es totalmente mentira, pero como bien dices tú, Falso. el problema viene más de esa gota que se queda a lo mejor ahí aguantada en la hoja y sí puede generar un problema de hongo. Pues tú imagínate cuando haya una tormenta Claro. de estas tormentas primaverales o de verano, Claro. que está lloviendo y con un sol de la leche, Claro. o se retira la nube, estarían todos los árboles quemados por ahí. Efectivamente, se verían manchas completas de hojas quemadas en la naturaleza y no, Claro. es más lo que se puede generar es, como tú bien has dicho, es un problema de hongo si coincide eso, que la hoja se queda mucho tiempo esa Sí, humedad. digamos que aumenta la probabilidad Sí. de que tengas de hongos. Bueno, en algún árbol, o en el árbol más débil, o casualmente, o si tu zona es propensa, aumenta las posibilidades de que te pase, ¿no? Pero, a ver, es como si tú lo haces toda la vida y no te ha pasado nada, pues no, seguramente que Uno entre un difícil que te millón. pase. Eso te va a pasar Sí, uno entre un millón. O sea que. pero por ejemplo, evitas, lo evitas y ya hasta que pase. Por ejemplo, en plantas que están débiles es más probable que pase y puede terminar pasando. El oidio que te comentaba antes y eso, bueno, pues si hay una planta, alguna especie que es propensa, pues más posible que lo tenga. Oye, y bueno, ya hemos hablado de un poco por encima las medidas que podemos tomar, pero el momento crítico que llega todos los años a los aficionados del bonsái es: me voy de viaje. ¿Qué hago con los árboles? ¿Qué hago con el riego? ¿Qué hago con el cuidado de nuestros peques? Pues muy sencillo. A ver, hay dos posibilidades. Una, a un pariente, a un amigo que sepa regarlo, que tengas bien entrenado, que pueda regar, que se comprometa en ir. Y bueno, sé de muchos casos que bueno, pues joder, que he estado por allí, que voy a regar todos los días, joder, pues si están todos los árboles muertos o hay un montón de ellos, hay algún día que no has ido. O te lo regan con la mejor intención del mundo o tal, pero siempre hay fallos, siempre hay algún fallo, algún árbol que regan menos. Entonces, para no tener esos sustos, la mejor opción, llevar los árboles a una guardería, como la que tenemos nosotros aquí en Ikigai Bonsai, en plena Sierra de Madrid. Oye, yo quiero que me cuentes un poco qué es una guardería de bonsái. Pues nosotros, por ejemplo, los árboles los recibimos aquí en el jardín, de cualquier tamaño, desde sojín, cualquier especie, y los tratamos como si fuese un árbol nuestro, igual, un bonsái más del jardín. O sea, no hay ningún trato especial ni nada, como un árbol más. Los ubicamos en la mejor zona según la especie, el tamaño de la maceta y tal. Los atamos, es necesario, los atamos a los bancos para que no se los lleve el viento y los riegos que le corresponda. Y los abonos, pues igual que a no ser que el dueño nos haya dicho que un abono en especial que le está haciendo o algún tratamiento tal, en caso normal, como cualquier otro árbol, pues los abonos que nosotros estemos usando en el jardín, en ese momento, igual que los tratamientos de araña o de pulgón o algún preventivo de hongos que solemos hacer y eso, cuando vayan tocando lo vamos fumigando, y si vemos que hay alguna enfermedad, tiene cualquier problema, cualquier cosa, si no lo hemos visto en la llegada, pues se lo comentamos al dueño si quiere que le hagamos el tratamiento o algún trabajo. Por ejemplo, a veces vienen árboles con alambre y ya empiezan ya la época de empiezan a engrosar, pues los alambres se los quitamos, o apuntamos, por ejemplo, las horas. Oye, han sido tantas horas, venga, sin problemas, le quitamos el alambre o los pinzamos si es necesario, o ya lo pinzas tú cuando vengas. Esas cosas se hablan y ya está. Claro, yo te iba a preguntar eso, ¿qué servicio hay dentro de una guardería? Yo llevo con mi árbol, vamos a suponer, yo mañana me presento allí en Ikigai Bonsai, en esos pedazos de instalaciones que tenéis, y te llego con parte de mi colección y te digo, justo, necesito dejar aquí los árboles, ¿qué es lo que hacéis vosotros con mi árbol en ese momento? Pues lo primero, echarles un vistazo, nada más verlos. O sea, por ejemplo, te has traído el árbol y echamos un vistazo al árbol, que esté sano, que esté sano y saludable. Salvo que haya una enfermedad muy tal, ya lo hablaríamos, ¿no? Pero por norma general los árboles siempre vienen bien. Entonces, nada, lo vemos y tal, y lo que comentaba antes. La ubicación
y comentamos pues si tiene hay que hacerle alguna cosa si es necesario, si quieres que lo hagamos y ya está, principalmente. Oye, hay muchos aficionados que usen este formato. Sí. Por ejemplo, bueno, incluso nosotros tenemos la guardería durante todo el año. Uh-huh. Hay aficionados que, por ejemplo, o se mudan de casa o por trabajo, lo traen durante cualquier época del año, incluso el año completo. Incluso algunos árboles, pues para hacer algún trabajo especial de ramificación, de injertos o de trabajos, pues los traen aquí y están aquí el tiempo que sea necesario, un par de años, por ejemplo. Y, por ejemplo, en estas fechas o en Semana Santa nos traen muchos árboles, incluso colecciones completas, para que los cuidemos. Sobre todo por el tema del riego, porque pues para evitar sustos. Uh-huh. Porque aunque tengan alguien que les pueda regar en casa, puede tener algún pequeño problema, porque claro, los árboles son muy personales y bueno, todos sabemos que los árboles necesitan un cuidado, un mimo lo más profesional posible y el riego pues requiere tiempo. Todos los aficionados lo saben, que el riego parece que no, pero todos sabemos la cantidad de agua, regar a fondo, este árbol un poco más, el momento que hay que regar, y claro, cuando lo dejamos encargado, ese mimo no es el mismo que le damos nos los aficionados, y aquí pues en Ikigai lo encuentras. Voy a contar una anécdota hace ya algunos años de esto. Nos fuimos mi mujer y yo de viaje y dejé a mi padre encargado de darse una vuelta. Cuando llegué, la mitad de las macetas estaban sin tierra porque regaba con mucha presión. Sí. Entonces sacaba muchísimas, estaban muchas de las raíces fuera de los árboles. Y dije, nunca más. Sí, son cosas que pasan. Bueno, tú imagínate si la acabas de trasplantar. Vaya. Además. El Nevari se convierte en Niagari, ¿no? Sí, totalmente. O sea que me acuerdo de esa imagen de llegar a casa sí, estaban estaban perfectamente regados, pero el problema es que tenían la mitad de la tierra en la maceta. O sea que sí. Que yo recomendaría el uso de una guardería. Vamos, después de esa experiencia. Total. Sí, a ver, es que los bonsáis, aparte de lo que haya costado al aficionado el árbol, ya es el valor sentimental que tenemos cada uno con sus árboles, ¿no? El apego que tienes. Es como una mascota, ¿no? De un árbol, pues le vemos todos los días, lo mimamos, lo queremos mucho. Entonces, claro, una semana de vacaciones, pues en verano puede ser catastrófica. Sí. Yo he oído muchísimos casos de aficionados que han puesto el riego por goteo y tal, les ha fallado la pila, se ha ido la luz de la casa y se ha desprogramado, un corte de agua el día ese por alguna obra que no se enteró, y ese día no se regó y ya no se regó hasta el día siguiente, hojas quemadas, tal. O el típico mirlo que va y levanta el gotero. El gotero del agua. Puede pasar cualquier accidente. Entonces, lo mejor es una guardería, y tampoco es asequible una guardería. No es un servicio caro. ¿Perdón? No es un servicio que cueste mucho dinero. No, por ejemplo, mira, nosotros cobramos 1 euro al día por cualquier tipo de árbol, no importa el tamaño, si es un sojín o es un tai, un tamaño grande. 1 euro más IVA. Entonces, esta es una semana y tienes 3 o 4 árboles, es una cena o unas cañas o un solo árbol. Sí. ¿Sabes? Ha habido personas que nos han traído árboles por 3 o 5 días. Que se han ido de puente. Correcto. Otros a lo mejor nos han traído 20 árboles y se han ido un mes. ¿Sabes? Entonces, bueno, depende ya de cada uno la mejor opción que tenga, pero nosotros damos este servicio, esta posibilidad para tener tus árboles lo mejor posible, en las mejores condiciones. Oye, justo ya por ir cerrando un poco el capítulo, a mí me gustaría que cerrásemos con 3 consejos, con 3 notas a tener en cuenta
de todo lo que hemos hablado? Es decir, ¿cómo afrontamos el periodo que viene hacia adelante? Pues, a ver, bueno, la verdad es que son muchas cosas, pero bueno, lo más importante es la ubicación de los árboles. Eh, ya depende cada uno del espacio que tenga, pero del jardín o de las terrazas y eso, pero siempre, a lo mejor en la terraza, pues a lo mejor si pega mucho el sol, a lo mejor es arrimarlo medio metro hacia el interior, si tiene techado. Si son ventanas, a lo mejor cambiarlos a unas ventanas que estén más hacia el norte o hacia el este. Entonces, bueno, es eso. Y en el jardín, pues igual, una zona que a lo mejor está debajo de los árboles, o si no tienes árbol y tal, un sombraje. Eso es bastante importante. Luego, por ejemplo, el tema del riego. Los árboles, bueno, a mí es una cosa que me gusta, que es un consejo, es la observación. Estar siempre encima de los árboles, y no es que estar tocándolos, que también se estresan los árboles, sino son de verlos. Los ves todos los días, aunque los veas una vez por la mañana, por la tarde, el ratito que tienes que para disfrutar alguna Coca-Cola y tal, el rato que estás viendo los árboles, pues observarlos y ver qué es lo que necesitan. Si necesitan más luz, más sombra, más agua, o la maceta a lo mejor requiere un poco más de humedad, pues a lo mejor, no sé, por ejemplo, mira, azaleas, ya no te digo plantas que crecen a las orillas de los ríos, ¿no? De un chopo, un aliso, ¿no? Por ejemplo, una pseudocidonia. ¿Qué más puede ser? Algún tipo de olmo, incluso algún arce, que tenga macetas profundas, sobre todo. Un suiván. Es un suiván que moje un poquito la parte baja de la maceta, pues te puede ayudar a estar el árbol un poquito mejor. Y casi siempre te lo agradecerá un árbol. Mira, por ejemplo, hoy tenía una calicarpa que está en plena floración, un bosquecito, y tiene las hojas un poquito lacias. Cuando he ido a regar, yo, bueno, pues ya la toca un suiván. Le pones un suiván y está la planta perfectamente. Perfectamente. Por ejemplo, una piracanta igual, manzanos. Tengo varios manzanitos y les pongo a pleno sol, porque eso sí que tiene que estar al sol, y les pongo un platito de agua. Entonces, las plantas están bastante bien. Y sobre todo en esta época del año, por ejemplo, pues un consejo que doy que no se hace mucho es el crecimiento de hierbas. Que crecen hierbas por todos los lados, en las macetas y tal. Quitar todas. Antes que profundicen mucho las raíces, que empiecen a echar semillas, antes que se hagan invasivas. Estar siempre pendientes de ellas, porque las hierbitas quitan muchos recursos a la planta, tanto de abono como de agua. Cuanto menos hierbas, más agua tiene también la planta, y también las raíces transpiran mejor, tienen menos competencia. Fíjate, probable que mucha gente piense todo lo contrario, ¿no? Que esa capa tupida de esas hierbecitas se me viene a la cabeza, estas que parecen como mini tréboles que tupen perfectamente la maceta. Habrá gente que piense todo lo contrario, que diga, no, lo voy a dejar porque esto mantiene un poco fresco el sustrato y como tú dices, no, todo fresco lo contrario. nada. Bueno, las hojas parece que tapan un poquito, así que protege un poquito el recalentamiento, ¿no?, de la tierra, da esa sensación. Pero están quitando recursos. Pero no, eso es, claro, por ejemplo, el trebolillo que no es un trébol, no me acuerdo qué variedad, qué planta era. Por ejemplo, que echan las zanahorias, ¿no? Quitas la zanahoria por completo, con un palillo, como sea. Quita la zanahoria por completo. Y si no puedes, con la tijera metes la punta y cortas hasta donde puedas. Por lo menos lo fastidias el máximo que puedas. Y así con todas las hierbitas. Y no dejes nunca que engrosen mucho, porque, claro, al final te terminan haciendo unas patatas ahí abajo, unas pedazos de zanahorias que no hay quien las quite. Y claro, esas raíces se ve mucho en los trasplantes, cuando vas a trasplantar, que se metan incluso dentro de los nevaris y compiten contra la planta, y es que no las benefician nada. Y generan mucho sustrato orgánico. Y dice, bueno, no, es que a ver, eso es un bonsai, no es una planta que está en el campo. Los árboles de la pradera, pues bueno, pues están en plena naturaleza y crecen con toda la fauna, ¿no?, con toda la flora. Pero en condiciones artificiales, que es como están los bonsais, pues hay que ir a lo más efectivo y práctico para que la planta esté en el mejor estado. Y hasta la fecha, lo mejor es evitar las hierbas. Hierbas, incluso cualquier plantita de estas, hay gente que pone sedum, así, de estas plantas grasas, y igual, eso fuera. Y incluso helechos. No sé qué sea para el momento de la exposición. Helechos, elagineias y tal, si puedes, quita todas, salvo que sea una planta que es un paisaje, ¿no? Pero el resto de cosas lo mejor es eliminarlas.
Y luego también otra cosa, en esta época, finales de primavera, con el tema de pinzados, de foliados y tal, a ver, es importante hacerlos porque es el mejor momento que ya empiezan a formar las yemas de los brotes de las ramitas nuevas que han echado y viene bastante bien, ¿no? Para la formación. Pero en ese momento, cuando tú cortas o has hecho algún desfoliado, o desfoliado parcial, lo que cada uno considere, que yo no estoy muy a favor del desfoliado, pero bueno, depende del caso. Controlar mucho el agua y los abonos, porque muchas plantas mueren en ese momento. Por ejemplo, ahora con los pinos, con los tumbergis. Por ejemplo, hacer el meikiri, abonado a tope, riegos a tope, muchas veces colapsan. Las hay que no, pero como está un poco débil, termina muriendo y se secan en unos días. Y, por ejemplo, con los palmatum, que también es un clásico, ¿no? De pinzarlo para que haga las brotaciones más cortas, la hoja más pequeña, o otras especies igual. En el momento que no tienen casi nada de hojas, que apenas están creciendo, ahí hay que controlar mucho el riego, porque se suelen asfixiar las raíces por exceso de agua. Pues con esos consejos y con esa recomendación de vigilar el riego, además es la recomendación que siempre sale en todos los podcasts y creo que ya debemos de tenerlo claro que es lo básico. Te agradezco que hayas pasado por aquí, justo, te agradezco que hayamos echado este rato de conversación y nada, te doy las gracias por darnos esos consejos y sobre todo invito a todos los oyentes a utilizar la guardería de Kikai Bonsai para tener esos árboles en las mejores condiciones durante nuestras vacaciones de verano. Un abrazo, Justo. Muchas gracias, Manuel, y aquí estamos en Manzanares para cuando queráis. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsai en cualquier parte.